Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bienvenidos, familias preciosas. Qué rico poder compartir este tiempo tan maravilloso, el cual el Señor nos da oportunidad a través de estos medios. Le recuerdo, allí donde usted está, saque su Biblia, su cuadernito y su lapicero para anotar todas las cosas que Dios tiene para usted hoy. Recuerde compartir el link con sus amigos y su familia y prepárese, disponga ese corazoncito para escuchar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es vida, Señor, a nuestro ser. Salmo 25, versículos del 1 al 7. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me han mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Padre, gracias. Eres bueno en gran manera. Motivo para venir a adorarte con todo el corazón. Motivo para acercarnos en un tiempo de exaltación y gloria a tu nombre. Motivo, Señor, para rendirnos delante de ti, para suplicar tu presencia, rogar tu bendición, Señor, en este servicio. Todos aquellos que están de forma virtual y todos aquellos que nos encontramos reunidos,
Hoy nos gozamos, Señor, por todo lo que haces, por lo que harás, porque eres bueno, soberano en gran manera. Bendecimos tu nombre, te exaltamos con todo nuestro ser y proclamamos que tú eres el Señor de señores. Gracias, gracias por esta oportunidad de alabarte con júbilo y con gozo. Aleluya. Gracias damos al Señor en este nuevo día. Bendecimos su nombre y nos gozamos por medio de sus alabanzas. Allá en casa con tu familia, alaba al Señor. Te veo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes de mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes de mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor, por estar aquí, Dios, en este nuevo día, por tu cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Una vez más tú en mí, ayudándome. Vamos juntos. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias, Señor, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más, dilo conmigo. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Eres nuestro consolador, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por sostenernos. Allí en tu casa, dígale, Señor, gracias por ser mi refugio, por ser mi consolador, mi Señor, mi Salvador. Gracias por caminar con tu iglesia en todo este tiempo, Dios de los cielos. Gracias
bendecimos. Es una vez más, Señor, una vez más en tu presencia, dándote gracias por tu amor. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Una vez más en mi corazón, Señor. Una vez más puedo adorarte con libertad. Una vez más, Señor, es que es otra oportunidad que nos regalas. Un nuevo día para proclamar tu grandeza, Rey. Un nuevo día para adorarte. Aleluya. Dígale, Señor, gracias con toda mi vida. Esta es la oportunidad maravillosa, Señor, como familia, Dios de los cielos, como iglesia, acercándonos a darte la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Tu mano me sostiene, Dios. Vamos, ayúdanos con las palmas. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano, Señor, me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano, Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás.
nos llevarás. Este es un momento maravilloso porque nos acercamos a reconocer cuán bueno, cuán fiel y bondadoso es nuestro buen Señor. Es así como el Salmo 25, el versículo número 3, nos recuerda quién es. El salmista le dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Y el versículo 4, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Qué especial es encontrar que el salmista deposita toda su confianza, pone en Dios toda su esperanza y reconoce que nunca será avergonzado. Él es su Señor y su Salvador, el dueño de todo cuanto existe. El cielo y la tierra en sus manos están, Él los creó. El tiempo de los diezmos y las ofrendas es un momento precisamente de reconocimiento. Él es el dador de todo cuanto existe. Y usted y yo nos acercamos con el diezmo, con la ofrenda, en reconocimiento de su gran amor, su gran fidelidad, con gozo y alegría, porque estamos diciéndole: Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Grande es el poder de Dios. Le motivamos, le invitamos para que lo hagas con todo tu corazón, para que a través de ofrendar, diezmar, reconozcamos al Señor de señores y permitamos que la palabra del Señor continúe siendo proclamada y llegue a muchos corazones. No olvides contagiarte de la alegría de dar. Aportemos en la canasta de amor para que nuestros hermanos también tengan un pan en la mesa. Que este sea pues el tiempo para decirle: gracias, Señor. Gracias porque todo cuanto tenemos te pertenece. Tuyo es todo lo que tengo. Poner nuestra esperanza en ti es decirte: Señor, confiamos plenamente en que nunca nos has abandonado y jamás lo vas a hacer. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro sustento diario, nuestro ayudador. Permite, Dios, que a través de lo que aportamos, lo que traemos ante tu presencia, tu iglesia sea bendecida, nuestros hermanos sean bendecidos. Amén. Siempre, Señor, porque va delante de nosotros. El Rey de Reyes va delante de tu vida, delante de tu familia. Jesús, amado de mi alma. Sí, Señor, con todo el corazón. Jesús, amado de mi alma. Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de
Qué alegría encontrarnos en este periodo preparativo de la Navidad en el que caminamos expectantes hacia el nacimiento del Señor Jesús. El periodo de Adviento es precisamente eso, un periodo en el que vamos seguros, expectantes al nacimiento del Señor Jesús, recordando que en algún momento de la historia se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y esa es la celebración que tenemos por estos días. Y le invito para que iniciemos con la lectura del anuncio que le hace el ángel a María del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será el gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Qué precioso mensaje, qué precioso llamado le hace el Señor a esta mujer y anuncio le hace el Señor a esta mujer. Un anuncio que hoy nosotros traemos para llenarnos de esa expectativa y de esa seguridad de que efectivamente el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, aquel que venía de la línea de David, se hizo como uno de nosotros. Ese niño que estamos esperando y que vamos caminando seguros va a nacer, o nació hace 2000 años. Ese niño que nos fue dado, ese niño es el Hijo del Altísimo. Ese niño es aquel que viene para reinar y gobernar sobre todos y sobre todo. Su reino no tendrá fin. De manera que las palabras de María al concluir ante el mensaje del ángel deben ser nuestras palabras ante esa expectativa que tenemos del nacimiento del Salvador. Y son las palabras: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Porque quien nos va a nacer es el Rey que viene a reinar sobre todos y sobre todo. Que esa sea entonces nuestra celebración, que esa sea entonces la manera de acercarnos a la Navidad. Nos va a nacer un niño y Él es el Rey que reina sobre todos y gobierna sobre todos. Y qué tremenda seguridad tenemos frente a ese acontecimiento milagroso del nacimiento de Jesús. Esas palabras del ángel a María cuando Él le está dando la seguridad, porque para Dios no hay nada imposible. La salvación del ser humano es un hecho para Dios y lo ha realizado en el milagro de la encarnación. Dios haciéndose como uno de nosotros. Celebremos a la Navidad con gratitud al Señor. Que este sea un tiempo de alegría, de gozo, de celebración, porque nos ha nacido el Rey. Ha venido el Hijo del Altísimo. Le invito para que me acompañe en una oración en la que exaltemos y honremos al Señor en este caminar expectantes al nacimiento del Salvador. Señor, gracias. Gracias por la iniciativa que has tomado de enviar a tu Hijo y que se hiciera como uno de nosotros. Gracias, Señor,
porque en Él, Señor, está nuestra esperanza. En ese niño, Señor, que recordamos nació, en este camino expectante de conmemorar ese nacimiento, nos llenamos de alegría, Señor, porque en Él está la seguridad de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra nación. Gracias, Dios. Y gracias, Señor, porque hoy queremos que el Espíritu que envolvió a María, Señor, ese Espíritu que la llevó a decir, he aquí a la sierva del Señor, sea el mismo Espíritu que a nosotros en esta Navidad nos envuelva, de humillarnos delante del Señor y decir, he aquí estamos, para que tú como Rey hagas con nosotros como bien quieres. Y la seguridad que tenemos de ese nacimiento virginal, de ese nacimiento del Mesías, aunque María era virgen, la seguridad que tenemos son las palabras del ángel cuando nos dice, no hay algo que sea imposible para el Señor. Gracias, Dios. Nos acercamos entonces a este peregrinar, seguros de que tú estás con nosotros. Que la gracia de Dios nos acompañe en este camino expectante hacia la conmemoración de nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, nos acercamos a la palabra del Señor, ahora dispuestos a que sea el Señor quien oriente nuestro peregrinar. Hasta la semana pasada veníamos meditando en una serie que buscaba invitarnos a reflexionar sobre el principio de la sola Escritura, parte de la herencia de la Reforma Protestante. Y ahora nos encaminamos en estos 4 domingos previos a la Navidad, nos encaminamos en algo que la cristiandad ha denominado Adviento, esa expectativa frente al nacimiento del Señor Jesús, esa expectativa frente al Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciéndose como uno de nosotros, la encarnación de Dios, Dios hecho hombre, Dios habitando entre nosotros. Y hacia allá nos encaminamos. De tal manera que durante estos días estaremos meditando en ese Emmanuel, Dios con nosotros. Reflexionando sobre lo que vino a hacer el Señor Jesús y cómo se expresa esa obra. Y una de las formas en cómo nosotros podemos contemplar esa obra es reconociendo esos oficios de Cristo. Cuando pensamos en los oficios de Cristo, hacemos referencia en aquella manera en cómo la iglesia ha comprendido la obra del Señor. Eso que el Señor vino a hacer, cómo lo identificamos a Él en esa obra de salvación, cómo lo identificamos a Él, cómo obró Él, cómo se reconoce la obra del Señor Jesús. Desde muy temprano en la iglesia, los padres de la iglesia hablaban de los oficios de Cristo, pero fue Juan Calvino quien en la institución de la religión cristiana logró como sistematizar los oficios de Cristo. De hecho, dedica en su institución todo un capítulo a los oficios de Cristo. Y hoy estaremos hablando de los oficios de Cristo, que surgen de la palabra. No estaremos exponiendo el pensamiento de ningún teólogo, sino lo que expresa la palabra del Señor. Y hoy nos estaremos acercando al oficio, a Jesús como profeta. Estaremos viendo posteriormente a Jesús como rey y Jesús como sacerdote. Y hoy estaremos entonces acercándonos a Jesús como profeta. Y para esto le voy a invitar para que nos acerquemos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás.
Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volveré a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Cuando el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Son las palabras de Moisés, y estas palabras de Moisés al pueblo son las palabras que él está transmitiendo como un testamento. Son las últimas palabras de Moisés cuando tiene en el horizonte la tierra prometida. Tiene el pueblo a su lado y en esa mirada, en esa perspectiva de posesión de la tierra prometida, Moisés va a dar las últimas instrucciones al pueblo. Y esas últimas instrucciones que Moisés le va a dar al pueblo están orientadas a qué es la manera en cómo ellos deben asumir ese desafío que tienen enfrente. ¿Por qué? Moisés los acompañará hasta ese punto de frontera. Moisés no pasará, no irá a poseer, no irá a tomar, no irá a ser parte, no hará parte de aquellos que entran a tomar la tierra prometida. Él los acompaña hasta ese punto de frontera. De ahí en adelante les corresponde a ellos tomar la tierra prometida a la luz de lo que el Señor les ha dicho. Estas son las últimas palabras. Ha terminado la tarea. Hasta aquí les he acompañado. Son las últimas instrucciones. Son como las palabras de un padre o de una madre a un hijo. Cuando su hijo ya se para frente al mundo y se le abre un enorme horizonte. Cobra una autonomía, posiblemente ya es todo un profesional, comienza a tomar sus propias decisiones y el padre o la madre, logrando discernir que es el momento de dar las últimas instrucciones, se paran al lado de su hijo contemplando ese horizonte amplio que tiene su hijo. Y en esa contemplación de ese amplio horizonte pasa el padre a darle a su hijo las últimas instrucciones, las últimas palabras. Ese hombre o esa mujer, como padre, como hombre de Dios, como mujer de Dios, por la experiencia, sabe que ese horizonte es un horizonte que debe transitarse con mucho cuidado. Es un horizonte que debe enfrentarse con toda una serie de cuidados, de tal manera que no termine en un mal lugar, afectando su vida o la de los suyos. El hijo enfrenta ahora el mundo y el padre procederá a darle su última instrucción. ¿Qué es el riesgo con ese mundo? ¿Qué es el riesgo con esa tierra prometida? Si es la tierra prometida que el Señor le ha dado, ¿qué es el riesgo que hay allá? Las palabras son lo que en realidad un hijo no quiere escuchar. Las palabras del padre en ese momento son en realidad las palabras que un hijo nunca quiere escuchar. ¿Por qué? Porque como estamos percibiendo que es un horizonte que se ha abierto, es una gama de oportunidades, es ahora un mundo que ese joven pretende devorarse y comerse. Ya se cree con el suficiente criterio, ya se cree con toda la capacidad de enfrentar el mundo, de enfrentar todo lo que tiene delante de él. Generalmente no se quiere escuchar en ese punto de la vida, pero se hace necesario. Se hace necesario levantar el oído y atender a lo que Dios quiere. El versículo 9 inicia:
cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites. No aprendas a hacer conforme a. No aprendas a hacer conforme a. Y es que esa advertencia que le está dando Moisés al pueblo presupone algo. Y lo que presupone esa advertencia es que allá hay un poder seductor. Hay un poder seductor. Hay algo que atrae con fuerza. Y el llamado es: no te ajustes a ese mundo que vas a enfrentar. No te ajustes a ese mundo. No te amoldes a ese mundo. Cuidado. No todo lo que brilla en ese horizonte es oro. No todo lo que brilla es oro. O como dice un proverbio, un refrán que en alguna oportunidad escuché, no muy común, pero lo escuché en alguna oportunidad, dice: el pasto siempre se ve más verde desde el otro lado de la cerca. Hay un poder seductor con ese mundo que el joven, en la ilustración que les he traído, con ese mundo que el joven enfrenta. Y hay un poder seductor en esa tierra que ellos entran a poseer. Y es ahí donde viene el desafío. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. A los ojos del Señor tu Dios serás íntegro. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. ¿Por qué? Porque creo que el versículo 9 lo va a expresar muy bien. Él dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y es que el punto hasta donde ha llegado el pueblo es gracias a Dios. Y el punto hasta donde usted y yo hemos llegado, cuando el padre se sienta con su hijo frente a ese horizonte que se le abre a su hijo, y el padre le da la última instrucción, no porque el padre vaya necesariamente a desaparecer, pero sí es la última instrucción porque el padre sabe que quizá ya el hijo no escuchará mucho a su padre porque ahora se vuelve una persona autónoma, tomando sus propias decisiones, tiene sus propios recursos y ahora se enfrenta a un mundo. El padre, gracias a su discernimiento, gracias a la experiencia, gracias a que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahora pretende ilustrarle y le dice a su hijo: cuidado. No te amoldes. No te amoldes. La razón es que ha sido Dios quien te ha traído hasta acá y es Dios quien te ha dado todo ese horizonte que hoy quieres comerte. Todo ese horizonte que hoy quieres hacer tuyo. No pierdas de vista que fue el Señor tu Dios quien te lo dio. Por eso el llamado de serás irreprensible, íntegro, intachable, perfecto delante del Señor. Pero hay algo importante, es que para tomar decisiones en ese nuevo territorio, recuerde que Moisés está en la frontera de esa tierra prometida. Está en la frontera. Moisés no cruzará la frontera. Y en esa última instrucción al pueblo le va a dejar claro cuál es el referente en la toma de las decisiones. Y Moisés le va a decir en el versículo 14: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Ellos tienen un referente en la toma de las decisiones totalmente ajeno a lo que es la voluntad de Dios. Totalmente ajeno. Es posible que para el joven contemporáneo el referente no sea algo tan supersticioso como hechiceros,
brujos, adivinos, como lo que está planteando el texto. Pero es posible que para ese mundo que hoy nos enfrentamos, que ese joven se está enfrentando, sean otros los referentes en las tomas de sus decisiones, los principios, los valores, las ideologías que hoy rigen el mundo contemporáneo, que hoy están marcándole la pauta, el destino, la orientación, la cadencia, el caminar de cada uno de nosotros, la cadencia, la forma de caminar a la familia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Pues aquí entra Moisés a decirle, el referente de ellos son los hechiceros y adivinos. Posiblemente los nuestros no sean los que están descritos acá, pero sí son unos referentes totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Y le va a decir en ese mismo versículo 14 cuál debe ser el referente de ellos. 14 y 15, en la segunda parte del versículo 14. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. El referente de ellos es uno. El referente que tú como pueblo, que tú como joven, que tú como familia, como hombre del siglo XXI debes tener, son las palabras del profeta que Dios te dará. Esa es la guía. ¿Y por qué un profeta? El versículo 16 nos va a expresar por qué era necesario un profeta. Y creo que el texto está narrando lo que ocurre allí en el monte Horeb. Y dice, eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Al contemplar el pueblo de Israel estando al pie, estando allí abajo del monte Horeb y contemplar esa santidad de Dios, el pueblo ve que frente a su condición de pecadores que son, y ese Dios que es santo, 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 lo único que queda, la única salida posible es que ellos perezcan, mueran. La hermosura de la santidad de Dios como pecadores no es tolerada por ellos. No es tolerada por ellos. Es así que ellos necesitan entonces un intermediario entre ese Dios que es santo, 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 y ese pueblo pecador. Necesitan un intermediario. Es ahí cuando aparece la figura del profeta. El profeta. Y el profeta se vuelve entonces en un personaje anhelado. En un personaje anhelado. Y se anhela ansiosamente. ¿Por qué? Porque es la misma voz de Dios. Es la voz de Dios ese profeta. Hablaría solo lo que Dios le daría que hablara. Y es lo que expresa el versículo 18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Ese profeta solo hablará lo que Dios le mande. Será la misma voz de Dios, sin alteraciones, sin pretensiones personales. Lo único que quiere y hará ese profeta es comunicar lo que Dios tiene para decirle. Y es lo que el pueblo necesita escuchar al entrar. Y es lo que hoy necesita nuestra gente al enfrentar ese horizonte. Y es lo que necesita hoy la familia para enfrentar ese horizonte. Escuchar la voz de ese profeta, para orientarse, para tener un referente en la toma de sus decisiones. Porque ese profeta es la misma voz de Dios. De tal manera que ese profeta se vuelve en un personaje muy anhelado, esperado. Hay expectativa. El pueblo andaba midiendo los tiempos. En esa expectativa, en ese anhelo, andaba calculando los tiempos.
¿cuál será el tiempo? ¿Quién será el personaje? Y andaba midiendo los tiempos. Y una evidencia de que el pueblo andaba midiendo los tiempos y las personas para saber cuándo aparecería el profeta. Y eso fue a lo largo de la historia. Es lo que nos narra el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, cuando se acercan a Juan el Bautista y le preguntan: ¿quién eres entonces? Le preguntaron: ¿acaso eres Elías? Y Juan el Bautista responde: no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy, responde Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Ellos andan midiendo los tiempos y cada personaje. Andan tratando de investigar dónde será que aparecerá y cuál será el cumplimiento de esa promesa que les había sido dada. Y el mismo Evangelio de Juan, en esa valoración, en esa descripción de ese pueblo que está midiendo los tiempos y los personajes que surgen en la historia, el mismo Evangelio de Juan nos va a señalar que luego de la alimentación de esa gran multitud, en Juan capítulo 6, en la multiplicación de los panes y los peces, Juan capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Escuche bien, no es este es un profeta, no, está describiendo es el profeta. Y cuando habla de que él es el profeta, está haciendo referencia de que es el profeta profetizado, anunciado por Moisés, y está haciendo referencia a Jesús. La multitud está valorando, este es el profeta que nos fue anunciado, vendría y que necesitamos escuchar y debe ser el referente nuestro, porque Él es la voz de Dios, es literalmente la voz de Dios, sin alteraciones y sin pretensiones personales. Él es la voz de Dios. Y en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, también la multitud, al ver a Jesús, versículo 40 dice: al oír sus palabras, algunos entre la multitud decían: verdaderamente, este es el profeta. ¿Se da cuenta de la expectativa que hay? ¿Del anhelo que hay? ¿Del anhelo que hay? Y es que entre esas investigaciones, entre esas indagaciones, entre ese medir los tiempos y las personas, sin vacilar se está afirmando: verdaderamente, en el capítulo 6 y capítulo 7 de Juan, verdaderamente este es el profeta. Y cuando nos acercamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 22 y 23, Pedro, en el segundo sermón registrado por Lucas, inspirado por el Señor, allí en Hechos capítulo 3, nos va a decir: Moisés dijo, nos va a traer a colación la profecía de Moisés. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y lo que hace Pedro en su sermón es decir: este profeta que fue anunciado por Moisés es Jesús. ¿Cuál era la importancia de ese profeta? ¿Por qué tanta expectativa? ¿Por qué tanto anhelo? ¿Por qué estar midiendo los tiempos y las personas para ver dónde aparecería y cuándo aparecería el profeta? Pues por lo que dice el versículo 18, la segunda parte: pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Y él les dirá todo lo que yo les mande. Es la voz de Dios. Ese profeta es la voz de Dios. Nosotros nos gastamos la vida y en oportunidades nos rompemos el coco pensando: ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿Dónde puedo escuchar a Dios? Él me dice que necesito el referente, ese referente para la toma de esas decisiones en ese horizonte que tengo enfrente,
En esa vida que tengo enfrente, el referente debe ser su voluntad. Pero ¿dónde la consigo? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Escucha a Cristo. Él es la voz de Dios. Escucha a Cristo. Él es la voz de Dios. Y Él es la voz de Dios sin alteraciones y sin pretensiones personales. No las tiene. Él es la voz de Dios. Él es quien nos comunica la voz de Dios. El pastor Miguel Núñez, en un libro que titula Jesús, el hombre que desafía el mundo y confronta tu vida, en ese libro el pastor Miguel Núñez hace una descripción de Jesús como profeta. Y la descripción que él hace como profeta dice: la función número 1 del profeta es exponer la voluntad de Dios. Exponer. De Jesús podemos decir que fue un gran profeta. De hecho, no solo fue un gran profeta, sino que ha sido el más grande de todos los profetas. Y lo fue al exponer mejor que nadie la voluntad de Dios. Aunque Jesús hizo predicciones acerca del futuro, Él vino principalmente a traer al pueblo un mensaje de parte de Dios, un mensaje de salvación. Ahora entendemos por qué necesitamos escuchar al profeta, por qué la ansiedad del pueblo frente cuándo y dónde aparecería el profeta, porque Él es la voz que necesitamos escuchar hoy para enfrentar y como referente en ese horizonte que tenemos enfrente, para no dejarnos seducir, porque ese poder seductor de ese horizonte es bastante fuerte, es atractivo. Pero recuerde, no todo lo que brilla es oro y el pasto siempre se ve más verde desde el otro lado de la cerca. 3 condiciones importantes para calificar a alguien y a Jesús como el profeta enviado por Dios. Tenía que ser un profeta elegido y enviado por Dios. Tenía que ser elegido y enviado por Dios. Sorprende la manera en cómo el Evangelio de Juan reitera por 38 veces que Jesús fue el enviado de Dios. 38 veces. Juan capítulo 12, versículo 49 dice: una y otra vez Jesús afirmó que Él no había venido ni hablaba en su propio nombre durante su ministerio en la tierra. Siempre habló de parte del Padre. Y Juan 12, 49 dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Nosotros estamos en este peregrinar, en un peregrinar hacia la conmemoración del nacimiento de Jesús. El Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en realidad lo que debemos estar celebrando no es el nacimiento de un niño. Lo que debemos estar celebrando es que el profeta ha venido. El profeta ha venido. Está entre nosotros. Y aunque murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, como lo dice la Escritura, nosotros podemos estar seguros de que su misión profética no ha terminado. Sigue hablándonos, sigue orientándonos. Por eso, si lo que quieres hoy es escuchar la voz de Dios para saber qué hacer frente a ese horizonte, lo que debes hacer es escuchar la voz de Dios. Lo que Moisés le dice al pueblo. Ahora que van a cruzar ese horizonte y que van a comerse esa tierra prometida, van a entrar a poseer esa tierra prometida, ¿qué es lo que deben hacer? Escuchar la voz de Dios. Ese profeta, como parte de su misión,
tenía la responsabilidad de anunciar, de revelar la voluntad de Dios. Y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40, nos va a decir lo siguiente: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día final. El profeta no viene para hablar de sí, sino para revelar la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? En ese horizonte que tienes enfrente, ¿qué es lo que debes hacer? En eso que tienes hoy enfrente, ¿quieres saber qué es lo que hay que hacer? Escucha al profeta. Escucha a Jesús. Él es la palabra autoritativa de Dios. Y su palabra es infalible. Su palabra es infalible. Tenía que ser así. Dentro de la profecía que da Moisés, tenía que ser así. La palabra de ese profeta era infalible, infalible. Es por eso que Mateo capítulo 24, versículo 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Porque su palabra es infalible. Emmanuel, Dios con nosotros, no es la celebración de un niño que nació hace 2000 años. No. Es la celebración de que la voz de Dios ha venido a nosotros. Es la celebración de que hoy podemos escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios para enfrentar ese horizonte que tenemos enfrente. Su vida y sus palabras son la voz de Dios. Escuche, su vida y sus palabras, no solo lo que dijo, sino Él mismo es la palabra de Dios. Es la voz de Dios, lo que hoy la iglesia, lo que hoy la familia, lo que hoy nuestras ciudades, lo que hoy las naciones, lo que hoy el mundo necesita escuchar es la voz de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que necesita escuchar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué frente a esto? ¿Ahora qué? Mateo 17, versículo 5 va a decir: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa, y esto lo está diciendo Mateo 17 en el marco de la transfiguración. Apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz del cielo, una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. No es la primera vez que escuchamos esa expresión, estoy muy complacido. En el Evangelio de Mateo, también en los primeros capítulos, se nos va a mencionar en el momento del bautismo. Pero ahora nos dice que a Él debemos escuchar. Y escuche la advertencia que nos da Moisés. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Es una advertencia. Es una advertencia. Es una advertencia. Juan Calvino, recuerden que les decía que Juan Calvino fue ese personaje que logró sistematizar eso que desde los primeros padres de la iglesia habían logrado observar, y era en relación a los oficios de Cristo, siendo Juan Calvino el primero que logra como organizar el pensamiento y ponerlo allí claramente en un escrito. Dice que Jesucristo nos ha sido dado porque en Él están escondidos, a la luz de lo que dice Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora entiende por qué le digo, cuidado con dejarse seducir con ese mundo
que allá se van a encontrar pensando que todo lo que brilla es oro. Jesucristo nos ha sido dado porque en Él, y cita a Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelante, Calvino en su Institución sigue afirmando, fuera de Él, escuche que esta es una expresión bastante fuerte para el mundo contemporáneo. Fuera de Él no hay nada que valga la pena conocer. Fuera de Él, fuera de Cristo, no hay nada que valga la pena conocer. Y que cuantos comprenden mediante la fe cómo es Él, tienen el conocimiento de la inmensidad de los bienes celestiales. Por ello el apóstol, hablando de Pablo, escribe en otro lugar acerca de sí mismo: me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerde que estamos en un peregrinar hacia el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a celebrar esta Navidad? ¿El nacimiento de un bebé? No. Lo que vamos a celebrar es la misericordia de Dios. Es que Dios se ha acercado para hablarnos, para poseer la tierra, para lograr poseer esa tierra. Escúcheme, familia, para usted poder tomar posesión de esa tierra, para poder usted comerse ese mundo. Usted joven, escúcheme, usted adolescente, para poder usted lograr abrazar y abarcar todo lo que quiere abarcar. Lo que necesitamos nosotros es escuchar la voz de Dios. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, dice el versículo 9, no imites. Versículo 13, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible, intachable, íntegro, perfecto. Y el Señor tu Dios te levantará entre tus hermanos, o un profeta como yo. A Él sí lo escucharás. Te invito para que esta sea una oportunidad para escuchar la voz del Señor. ¿Cómo? Escucha a Cristo y celebra esta Navidad que Dios nos está hablando en Cristo. Cierra tus ojos e inclina tu rostro y adoremos al Señor. Y en ese reconocimiento del Señor, en ese reconocimiento de que Él es el Señor, le digamos: Señor, queremos dar cumplimiento a lo que tu palabra, Señor, una y otra vez nos dice. La insistencia de tu llamado: cuando entres, no imites esa voluntad tuya de que seamos irreprensibles. Y ese llamado, Señor, a que escuchemos permanentemente tu voz. Danos la sensibilidad para escucharte, Señor. Gracias por hacerte como uno de nosotros. Gracias por venir a traernos esa voz de Dios, por ser la voz de Dios. Y permítenos en tus palabras, en tu persona, en tus hechos, identificar lo que tú tienes para decirnos. Gracias, Dios, por este llamado, esta invitación a sensibilizar nuestro oído, Señor, a tu voz y abandonar nuestra arrogancia. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pastor, estamos iniciando un nuevo peregrinar. Emmanuel, Dios con nosotros.
un peregrinar de expectativa frente al nacimiento del Salvador. Y esa expectativa del nacimiento tiene que ver no con un niño que nos es nacido. Bueno, sí es un niño que nos está naciendo, pero no es solamente un bebé. Es la voz de Dios. Es el profeta que nos ha sido enviado. Familia, hay que escucharlo. Joven, hay que escuchar. Usted necesita y yo necesito escucharlo. Pastor, usted necesita escuchar la voz de Dios y todos necesitamos escuchar la voz de Dios que está en Cristo Jesús. Mis hermanos, recuerde, por favor, tomarse un tiempo para compartir con los suyos, tómese un café y compartan qué ha sido la lección y el llamado que el Señor les ha hecho en estos días, en este tiempo de Navidad, y que les hará y que estará haciéndoles por estos días. Que la gracia de Dios les acompañe, les bendiga y les dirija, y que esta semana sea una semana colmada de bendiciones. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano, Señor, me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano, Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás.